En esta última clase de la unidad 4 vamos a aprender a hacer primero la integración de las cuentas de balance a partir de varios de los presupuestos que hemos hecho anteriormente y luego el balance general proyectado. Entonces yo ya tengo aquí la plantilla, lo ideal es que ustedes lo escriban para poder ir trabajándolo. Entonces la primera cuenta que vamos a integrar es la de cuentas por cobrar. El saldo inicial de la cuenta por cobrar sabemos que es el saldo final del año anterior. Entonces, el saldo inicial es de 60,000. Quiero que vean algo. Aquí yo ya tengo las fórmulas que prácticamente son los cálculos que se indican en la clase. A esto yo le voy a sumar las ventas del periodo. Voy a obtener un subtotal, que es la suma de estos dos. Le voy a restar el ingreso por ventas, que lo tengo en el presupuesto de efectivo, y el saldo final es este subtotal menos los ingresos por ventas. Importante, el saldo inicial de febrero es el final de enero y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, las ventas del periodo yo las puedo obtener del presupuesto de cobros porque sé que ya las había traído de ahí, o las podría traer igual del presupuesto de ventas y solamente lo arrastro. Y los ingresos por ventas, pues también o los puedo traer del presupuesto de cobros o del presupuesto de efectivo. Es la misma información, si recordamos. Entonces voy a traerlo de acá. ¿Por qué es la resta? Porque sabemos que lo que queda es lo que me van a terminar debiendo. Entonces, algo importante acá para los saldos finales es que el saldo inicial corresponde pues al saldo inicial del periodo, ¿verdad? Que es 60,000. Las ventas del periodo, pues sí es la suma. Aquí es el mismo cálculo del subtotal. Los ingresos es la suma y aquí es la resta. Entonces, si se fijan, obtenemos exactamente el mismo dato de diciembre. Recordemos que estas cuentas, lo que se va a mostrar al final es el dato del saldo final a diciembre. Entonces, para los inventarios, se toman los datos de inventarios finales de cada mes. Los de materia prima los tenemos en el presupuesto de materiales directos o materia prima. Tenemos nuestros presupuestos de inventarios. Aquí están. Los inventarios finales de materia prima en importe es este más este. Recuerden que hay que sumar el de todas las materias primas. Ustedes lo podrían ya tener totalizado en su archivo de Excel. Y el inventario final de producto terminado está en nuestro presupuesto de inventario de producto terminado que lo calculamos para realizar el presupuesto de costo de ventas. Y este lo tenemos aquí, este sí ya lo tenemos totalizado, entonces lo tomamos de este valor y también lo arrastramos. Aquí sí es el de diciembre, ¿verdad? El inventario final y la suma. Entonces esos valores tienen que ser iguales. La depreciación acumulada la tomo del balance general del año pasado que me dieron. La depreciación CIF ya la tengo en el presupuesto de pagos. Tengo la depreciación de los CIF, lo tengo acá. Recordemos que como es una cuenta negativa, yo de una vez la voy a poner en negativo. El arrastro. La depreciación de los gastos de ventas también lo tengo en el presupuesto de pagos. De igual forma la pongo, si se fijan, en negativo, porque la cuenta de depreciación es una cuenta que está en negativo. Y la depreciación de gastos administrativos también está en el presupuesto de pagos, en la parte de depreciación. Le pongo el signo menos y lo arrastro.
el saldo final es la suma de todo esto y aquí el inicial de febrero es el final de enero y lo arrastramos. Entonces, si se fijan, aquí se mantiene que el inicial es este. Estas sí son las sumas de todo. Recuerden que es una depreciación acumulada. Esta es la suma. Y este es la suma de esto, que es el mismo valor de diciembre, del saldo final. Luego, las cuentas por cobrar, el saldo inicial, vamos a utilizar el de proveedores. Como no hay ninguna otra cuenta por cobrar, solo tenemos la de préstamos, la de impuestos, pues este es el único saldo inicial que yo voy a tomar. Y tomo los valores de compras, MODSIF, como ya los tengo agrupados en el presupuesto de pagos, lo voy a tomar de ahí. Voy a tomar de aquí las compras. Tomo el valor de enero. Tomo el valor de MOD, también de este presupuesto. En este caso, como es el mismo, tomo también el valor de los SIF. Importante, aquí debemos tomar el valor efectivo, el valor que ya se le resta la depreciación. ¿Por qué? Porque la cuenta de depreciación también ya la estamos tomando en cuenta arriba, entonces es como que lo estuviéramos duplicando, ¿verdad? Para los gastos de venta también traemos el valor de gastos de ventas, pero el valor efectivo que ya calculamos. Y para los gastos de administración también traemos el valor efectivo. Aquí se hace un pequeño subtotal de todos los saldos iniciales y todo lo que en teoría deberíamos pagar y tenemos como deuda, pero le restamos pues definitivamente lo que hemos pagado, ¿verdad? Entonces, siempre el presupuesto de pagos tomamos lo que hemos pagado de materia prima, que en este caso es la salida de efectivo, lo que hemos pagado de salarios de la mano de obra directa, lo que hemos pagado de SIF, tengo acá en la salida de efectivo, aquí lo voy a regresar a negrita, lo que hemos pagado de gastos de ventas para cada mes y lo que hemos pagado de gastos de administración. Entonces, si se fijan, aquí hago un subtotal y el saldo final es la resta de los dos. A estas sumas le resto el total de este y el saldo inicial es el final, ¿verdad? De la cuenta, si se fijan. Entonces, para el anual, el saldo inicial es el de enero. Todas estas son las sumas, esta es la misma fórmula. Estos son totales. Y si se fijan aquí al restarlo, obtenemos exactamente el mismo dato de diciembre. Con los préstamos, vamos igual al balance. Vemos cuál es el saldo inicial, nos dice que es 0. Los préstamos los tomamos del presupuesto efectivo de la parte del resumen que hicimos abajo. Los pagos también los hacemos de la parte del resumen. Y este es saldo inicial más préstamos menos los pagos. El anual, si se fijan, siempre es el mismo inicial. Esta es la suma de los préstamos que obtuve, la suma de los pagos y aquí siempre se hace la suma y la resta de los pagos.
El impuesto sobre la renta por pagar, tomamos el saldo inicial del balance, lo tenemos acá, impuesto sobre la renta. Los pagos lo tenemos del presupuesto de efectivo. Tenemos los pagos de impuestos sobre la renta aquí. Y la provisión la vamos a tomar del estado de resultados del ajustado, que es el que vamos a estar utilizando, lo tomamos de allí. Y el cálculo es al saldo inicial, le resto los pagos y le sumo la provisión. Al final, el anual es el saldo inicial que tenemos de 35,000. Esta es la suma de pagos, la suma de la provisión, y si se fijan, al yo hacer el cálculo, obtengo el mismo dato de diciembre. Para las utilidades retenidas, mi saldo inicial sabemos que es de 106,000 porque es la utilidad retenida más la utilidad del periodo del año anterior. Las utilidades del periodo las obtengo del estado de resultados, que es esta, la utilidad neta. Dividendos los debería obtener del presupuesto efectivo, pero como en este caso sé que no hay, lo puedo dejar así. Entonces yo ya tengo el saldo final, es el saldo inicial más las utilidades del periodo menos los dividendos. El saldo inicial de febrero es el saldo final de enero, ¿sí? Entonces al final tenemos el saldo inicial más la utilidad del periodo, que ya lo sabemos, y obtenemos el mismo dato de diciembre. Ahora que ya integramos las cuentas de balance para realizar el balance general proyectado, prácticamente es solamente traer los saldos. Lo primero que vamos a hacer para que vean es traernos el del año anterior. Siempre se utiliza de referencia el efectivo, lo tenemos acá. Las cuentas por cobrar, las tenemos acá. El inventario, recuerden que el inventario debe ser igual al saldo inicial en nuestros presupuestos, al inventario inicial de nuestros presupuestos. Y la depreciación acumulada en ese momento. Y traigo las cuentas por pagar. Si se fijan, en realidad este ejemplo es muy sencillo. Son muy pocas cuentas, pero el mismo modelo se sigue con todas las cuentas por pagar. Por ejemplo, se sigue la lógica de la integración. Es la misma, ¿verdad? Las utilidades retenidas. Hay en algunos que se muestra el total de la cuenta de utilidades retenidas y no se separa la del periodo. Entonces aquí sería el total de estos dos, ¿verdad? Entonces como primer punto vemos que cuadra. Y aquí hay la parte de la diferencia, que es restar el total del activo con el total del pasivo y del patrimonio, que es así como vamos a ir comprobando que todo nos vaya dando. Quiero que vean las fórmulas que ya están acá. El activo circulante, que sabemos que es la fórmula, el activo no circulante, el total del activo, que es la suma de los dos. Luego el pasivo, tenemos el pasivo circulante. En esta empresa no hay pasivo no circulante, pero recordemos que si lo hay, debería ir incluido acá el patrimonio y el total del pasivo más el patrimonio, que debería incluirse el pasivo no circulante si existiera. Entonces vamos a traernos primero el efectivo que acabamos de calcular aquí como saldo final desde enero
a diciembre. Recordemos que el anual es el mismo porque es el saldo en ese momento. Las cuentas por cobrar también, perdón, este es el dato de cuentas por cobrar, ¿sí? Entonces nos lo traemos de enero a diciembre. El dato de efectivo, ¿dónde lo tenemos? En nuestro presupuesto de efectivo, porque sabemos que esta es la cuenta de efectivo que estamos presupuestando, ¿sí? Y entonces aquí lo tenemos. Luego tenemos el dato de inventario, que también lo traemos de acá, de la integración que acabamos de realizar. El terreno, a lo largo del ejercicio, eso lo pudimos haber visto en los presupuestos de desembolsos de capital, no se compró ningún terreno, ningún activo. Si eso hubiera pasado, hubiéramos tenido que hacer ese presupuesto para incluirlo también en la parte del presupuesto de efectivo y en este caso, en la integración de cuentas también hubiéramos incluido los terrenos y la maquinaria. Para esta empresa no ha habido ningún cambio, entonces yo voy a arrastrar la fórmula para indicar que el valor no cambió. Lo mismo con la maquinaria. En ningún momento se adquirió maquinaria, no se indicaba, ¿verdad? La depreciación acumulada, si la integramos y la tenemos acá. Con eso ya tenemos los activos. Luego las cuentas por cobrar, por pagar también. Lo calculamos acá. Traemos el saldo final. Siempre hay que tener cuidado con la fila, que sea la fila correcta. Aquí no lo puse, el saldo final es este. Los préstamos de corto plazo, también los integramos, traemos el saldo final de los préstamos de corto plazo. Y tenemos la de impuestos por pagar, que también la integramos, que el único impuesto que teníamos es el de impuestos sobre la renta. Luego el capital social también no nos indica en ningún momento que se hayan emitido acciones ni nada por el estilo, entonces este monto se mantiene. Igual con la reserva legal, recuerden que la reserva legal se llega a cierto monto donde se deja de calcular y guardar esta reserva porque ya se tiene el monto requerido, entonces en el ejercicio se asume que esto es lo que pasa porque en el estado de resultados no se ha calculado porcentaje de reserva legal. Y las utilidades retenidas en este caso, porque vemos que está separada utilidades retenidas y utilidades del periodo, lo vamos a hacer así. Vamos a sumar la utilidad retenida más la utilidad del periodo. Y nos vamos a traer la utilidad del periodo, lo podemos hacer tanto de la integración como del estado de resultados. ¿Esto por qué? Porque recuerden que lo estamos estamos presentando las utilidades. Entonces, si se fijan, una vez nos traemos todos los saldos, las diferencias aquí cada mes deben ser 0. ¿Sí? Y con eso terminamos nuestro balance general proyectado.